tanta incertidumbre, de tanto dolor, de tanta necesidad, y cuando nos tenemos que aferrar más a Jesús, más cerca del Señor, más dependiente de Él, porque lo necesitamos. Amén. Amén. Sí, Señor. Vamos a leer en segunda de Pedro 1, 3 al 4. Saludo a todos mis hermanos. Que Dios les bendiga. Yo creo que esta noche el Señor va a bendecir a su pueblo. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. Y si usted lo cree, Dios lo va a bendecir a usted también. Amén. Porque vamos a aprender principios que nos ayudan a crecer en la vida normal que tenemos y también en la vida espiritual. Ahí lo tenemos. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Ahí lo leemos. Yo lo leo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Del 1 al 4. Muy bien. La diferencia entre la gracia y la ley. La ley es la ley de Dios que fue dada a Moisés. Son mandamientos de Dios. Pero la diferencia entre la gracia y la ley es que la ley es más fría. La ley te manda, tienes que obedecer y listo, ¿no? No hay como la gracia, que tiene un condimento más, que te da el mandamiento, pero te da la herramienta para poder cumplir ese mandamiento. Te da las armas para poder cumplir ese mandamiento. Así que no solamente te manda, sino que te da las herramientas, te da la gracia. La gracia es un regalo inmerecido. La gracia es el don de Dios inmerecido. Esa es la gracia. Entonces, cuando tenemos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, entramos en la gracia de Dios. Cristo es es el regalo de Dios para nosotros. Y es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Cuando estamos en la gracia de Dios, tenemos bendición abundante. Tenemos bendición para nuestras vidas. Aleluya. Estaba pensando en la necesidad económica que tenemos a veces, y la necesidad de alimentos y todo. Dicen, ¿qué comeremos o qué vestiremos? Pero acá nos muestra la palabra de Dios que en Cristo lo tenemos todo. En Cristo lo tenemos todo, porque dice que Él nos ha dado, ¿cómo dice el texto? El texto que leímos recién. A ver, que lo tengo. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos ha dado todas las cosas, las que pertenecen a la vida y a la piedad. Las que pertenecen a la vida, ¿qué son las cosas que necesitamos nosotros para vivir? ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Qué necesita usted para vivir? Necesitamos el aire, ¿no? Para respirar. Y eso nos ha dado Dios en Cristo.
¿Qué otra cosa nos has dado? O necesitamos para vivir. ¿Qué otra cosa? Alimento. Los alimentos. Dios nos ha dado los alimentos. Y eso es lo que necesitamos para vivir, para esta vida. Y más necesitamos ropa. Necesitamos transporte. Necesitamos... Vehículo. ¿Cuántas cosas necesitamos? Todo lo que necesitamos para la vida nos ha sido dada en Cristo Jesús, dice la palabra. Nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos amó por su gloria y excelencia. O sea, conocer a Cristo nos da la oportunidad de tenerlo en Él todo lo que necesitamos. O sea que si tienes a Cristo, no vas a tener necesidad de otra cosa. Pero tienes que saber eso. En potencia tenemos todas las cosas. Tenemos que desarrollarlas. Tenemos que hacerla nuestra. Tenemos que cumplir con algunas cosas que el Señor nos dice que hagamos, como nos enseñó recién el pastor en la ofrenda y el diezmo. Cuando damos con abundancia, recogemos con abundancia. O sea, son cosas que tenemos que nosotros, como hijos de Dios, hacer para que se cumpla la palabra en nuestras vidas. Porque dice, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El conocimiento de Dios hace que nosotros actuemos conforme a ese conocimiento que tenemos. De acuerdo a la luz que Dios nos ha dado, así debemos vivir, para que tengamos los resultados que dice la palabra de Dios que tenemos que tener. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ahí leemos en San Mateo 6, 25 al 33. Dios quiere que hagamos todas las cosas con excelencia, que no seamos mediocres, sino estos textos que vamos a leer en San Mateo 6, 25 al 33 nos muestra de qué manera nosotros tenemos que confiar en el Señor, porque Él ya lo prometió, son bendiciones que Dios ha prometido para nosotros. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tremendo. no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. No os afanéis. El afán es la preocupación desmedida. Es preocuparse en vez de ocuparse. Preocuparse es Estar pendiente. Estar nervioso, estar afanado, porque para
conseguir algo. No podemos dormir, no podemos descansar. Estamos afanados por algo. Y la Biblia dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, qué vestiremos. Y en estos días se puede escuchar mucho esa palabra. ¿A dónde vamos a ir a parar? ¿Cuándo se va a terminar esto? No tiene techo y nos quejamos. Pero dice la Biblia que en Cristo lo tenemos todo. Y que si conocemos al Señor, no nos va a dejar faltar ninguna de estas cosas. Dicen, ustedes consideren los lirios del campo que no trabajan, ni hilan, pero ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Dice que Salomón con toda su gloria no se vistió como uno de esos lirios del campo. Para hacernos reflexionar, para hacernos pensar que si Dios viste a los lirios del campo, también nos va a vestir a nosotros. No valéis vosotros mucho más que ellos, dice la palabra. Y dice también los pajaritos. Dice que un pajarito está preocupado porque va a comer mañana. Ellos se levantan cantando a Dios y saben que van a tener la comida. Pero tampoco se la va a dar en la boca el Señor. Tienen que salir a buscarla. Ellos saben que está la comida, pero tienen que saltar de un árbol a otro, de un lugar a otro para recoger la comida. Así nosotros también en esa fe, en esa confianza, vamos a salir a nuestros trabajos, a nuestros lugares, para recoger la comida que el Señor nos tiene previsto. El Señor nos tiene para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, vamos a hacer lo que dice la Biblia, a confiar en Él. En este tiempo, confía en el Señor. Los tiempos más difíciles es cuando tenemos que ejercitar nuestra fe y nuestra confianza, sabiendo que Dios nos ha dejado muchas promesas. Y esas promesas son verdaderas y se cumplen en los hijos de Dios. Entonces, como dice el último versículo, el 33, buscad primeramente el reino de Dios. Usted hoy aquí, escuchando la palabra, está buscando el reino de Dios y su justicia, porque usted se va a alimentar espiritualmente, usted va a salir con fe de este lugar y se va a enfrentar a las dificultades en fe, porque usted ha buscado la presencia de Dios en primer lugar. Dice, buscad primeramente, primero antes que nada, el reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las demás cosas van a venir por añadidura, porque el Señor conoce, el Señor sabe de nuestras necesidades. El Señor sabe que las cosas aumentan, el Señor sabe que los sueldos están bajos, el Señor sabe toda la situación de las cosas que nos tocan vivir. A Él no se le pasa nada por alto. El Señor conoce tu vida, tu situación. El Señor conoce tu familia, tus hijos. Pero a nadie, a ninguno le va a dejar faltar nada. Porque Dios sabe lo que necesitamos. Lo primero que Dios te va a dar es paz en tu corazón. Amén. Que podamos tener paz para enfrentar la situación. Aun cuando estamos pasando momentos difíciles de enfermedad, de turbulencia o de amargura, de tristeza, de angustia. Porque hay situaciones que vienen, hermanos, sin que nosotros las busquemos. Pero aún en medio de la tormenta, Dios va a traer paz. Amén. Amén. Así como el Señor traía paz cuando los discípulos estaban en la tormenta. ¿Se acuerdan esos pasajes que estaban los discípulos en la barca y venía la tormenta? Y el Señor traía paz. Cuando Él llegaba, traía paz. Siempre que el Señor llega a un hogar, a una vida, lo primero que trae es paz. Porque si nosotros estamos en paz, vamos a buscar el reino de Dios. Dice que había una hermana que no tenía para comer ese día, un día, y clamaba al Señor: Señor, dame para comer este día, que no tenemos nada, dice, en casa. Y pasaba un hombre por ahí
escuchó por la ventana de la casa. Iba pasando y escuchó que la hermana estaba orando y pidiendo. Y dice, ya le voy a demostrar a esta mujer que no es Dios que suple, que no es Dios que le da, que yo le voy a comprar mercadería y le voy a traer. Y que sepa que soy. Este hombre no creía en Dios. Entonces dice, le voy a traer Dios para que sepa que no es Dios el que le provee. Y fue y compró mercadería y le trajo y la puso en la puerta de su casa. Tocó la puerta y se fue. Y dice, la mujer cuando agarra, y le dice, el hombre le dice, para que sepa usted que no es Dios. Yo escuché que usted estaba orando, pero no es Dios, sino que soy yo quien le estoy. Acá tiene. Y se agarra, se va el hombre, agarra la mercadería, la entra con gozo a la casa. Dice, gracias Señor, porque tú puedes usar hasta el diablo para bendecirme a mí. Gloria a Dios. Él está dispuesto. Señor, transforma cualquier situación. Sí. Con tal de bendecirnos, mire, van a suceder cosas tremendas en nuestras vidas que no nos vamos a imaginar. Amén. Pero es para bendecirnos. Amén. Sí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Algunos dicen que hay una versión que dice que nos llamó por su gloria a excelencia. A excelencia, quiere decir que nos llamó para que seamos cada día más excelentes. Y cuando hagamos cosas para Dios, lo hagamos con excelencia. No de una forma mediocre, sino excelente. Lo mejor que podamos para Dios. Amén. Por eso Dios nos ha instruido. Para eso Dios nos ha... El conocimiento de Jesús es para que seamos más excelentes cada día. Dice la Biblia que somos hechos a la imagen de su Hijo. Fuimos predestinados para ser hechos como Jesús, el Hijo de Dios. Para la estatura, la medida del don de Cristo. La medida de Cristo tenemos que tener. Y esa es la medida justa. Esa es la medida que nosotros tenemos que buscar de tener en nuestra vida. El conocimiento de Él nos va a hacer crecer a la medida de Cristo. Así que vamos a confiar en eso. Vamos a confiar en Él. También dice lo que nos ha dado todas las cosas las que necesitamos para esta vida y la piedad. Vamos a ver la piedad, lo que Dios nos ha dado. La piedad es las cosas espirituales. La piedad es impío, es ser pecador. Y el santo, piadoso, es ser creyente. Espiritual. Las cosas que nos ha dado para la piedad. La piedad es todo lo sobrenatural, lo espiritual. Son las reuniones que tenemos, que adoramos a Dios, que le cantamos a Dios, que expresamos toda nuestra adoración a Dios en las reuniones. También en nuestra vida tiene que ser así, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casa, donde nosotros andemos, tenemos que ser adoradores, porque ahí estamos siendo piadosos. La oración, es tan importante la oración. La oración es una fuente de poder. La oración es cuando nosotros hablamos con Dios. Y hay varios tipos de oración. Hay algunas oraciones que son informativas. Le contamos a Dios todo lo que nos pasa y el Señor ya sabe todo lo que nos pasa. Entonces son reuniones, son oraciones informativas que le estamos diciendo, Señor, vos sabés que me enfermé, que esto, que el otro, que no tengo para comer. Y son oraciones de queja.
Pero el Señor en su palabra nos ha enseñado a orar, adorar a Dios, adorar al Padre, proclamar victoria. Primeramente, adorar. Luego, declarar victorias, bendiciones. Y casi al final de la oración, las peticiones que tenemos. Llevárselas al Padre. Por los alimentos, por la salud, por el vestido. Y así tiene que ser la oración. Hay oraciones guerreras donde nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta que hay una guerra espiritual porque tenemos un enemigo que es Satanás, que no se ve, pero actúa en contra de los hijos de Dios, y ahí nosotros tenemos que deshacer las obras del diablo. Como dice la palabra de Dios, que nos ha dado autoridad para deshacer la obra del diablo, los planes del diablo, las estrategias de Satanás, destruirlas en el nombre de Jesús. Esa es una oración guerrera, porque estoy batallando por mis hijos, estoy batallando por mi casa, por la economía. Ahí estoy firme en las promesas que Dios me ha dado. Amén. Hay diferentes tipos de oración. No nos quedemos solamente con las informativas, porque el Señor ya sabe de todas esas. El Señor quiere que nos levantemos en fe, con todos los dones que Él nos ha dado, con toda la fe, con la confianza y creyéndole al Señor todas las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Si vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos un conocimiento pleno de quién soy en Dios, me voy a parar firme y las situaciones en mi vida se van a salir de mi vida. Amén. Aparte de las oraciones que hacemos, la administración, la liberación, todo tiene que ver con la piedad, con la vida espiritual que Dios quiere que tengamos. Entonces todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria a excelencia. Es decir, que el conocimiento de Jesús nos da en Él todas las cosas que necesitamos para la vida y para la piedad. Blanca nombró algunas cosas de la piedad, como la congregarse, eso pertenece a la piedad. La oración pertenece a la piedad. La lectura de la palabra pertenece a la piedad. Los dones espirituales. Los dones espirituales, los ministerios. Los ministerios son ministerio de gobierno de la iglesia, como los profetas, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Son los 5 ministerios de gobierno de la iglesia. Y todo eso nos ha dado en Cristo Jesús. Y pertenecen a la piedad, a ser pío, a ser cada vez más santo, cada vez mejores. Entonces nos han sido dados en Cristo Jesús. Dice. Los dones también. Los dones espirituales, ¿cuáles son? También los dones espirituales que conocemos, ¿no? La mayoría, el don de sanidad, de liberación, de palabra de ciencia, el don de conocimiento de las cosas espirituales y de milagros, operaciones de milagros. Bueno, hoy no vamos a hablar eso, el pastor Marcos creo que ya estuvo hablando un poco, pero yo quiero decirte que todo eso nos ha dado Dios a nosotros para que nos desempeñemos en esta vida. Lo que sí nosotros tenemos que animarnos a dejarnos usar con los dones para bendecir a la iglesia, para bendecir al pueblo, para bendecir a la gente. Si Dios ha puesto en mi corazón que yo puedo orar por los enfermos, yo tengo que animarme, porque somos una iglesia que estamos bajo
la autoridad de los pastores. Entonces, bajo la autoridad de los pastores, que son el gobierno que Dios ha puesto en cada iglesia, en cada congregación, podemos ejercer los dones de palabra de ciencia. La palabra de ciencia es cuando yo estoy orando por una persona y de repente me viene una palabra para darle, y es justa la que ella estaba necesitando. Es justa la palabra que esta mujer o este hombre necesitaba para tomar alguna decisión. Entonces, si nos dejamos usar con los dones que Dios nos ha dado, es tremendo. Don de profecía, don de milagros, orar. El don de milagros no es solamente orar por los enfermos, sí, es parte, pero también es para desatar milagros sobrenaturales de diferentes naturaleza que necesitemos, ¿no es cierto? Un milagro económico, lo necesitamos ahora, un milagro económico, y Dios te da un trabajo hermoso. Ahí es un milagro. Una restauración de una familia es un milagro tremendo, porque nadie lo puede hacer, solamente Dios. Amén. Una unidad en un matrimonio que se está desarmando, ese es un milagro que viene de parte de Dios. Así que tenemos que creer en las promesas. Dios nos ha dado promesas grandísimas, dice acá el texto. Dice, por medio de las cuales, versículo 4 de 2 de Pedro 1, por medio de las cuales nos ha dado preciosas... 2 de Pedro 4, 1, 4. Ahí a ver si lo pone. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo sido huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Las promesas de Dios son ciertas, son verdad. No es como las promesas de los hombres, que prometen mucho pero no cumplen. Pero Dios promete y cumple. Amén. Sí, las promesas son como un cupón que nos dan. Por ejemplo, un cupón que dice, si presenta este cupón, le van a entregar una pizza de regalo, una pizza de más. Va a comprar pizza y dice, con este cupón, y si usted cree, vaya al negocio y dice, yo quiero una pizza y entrega el cupón también, y ahí le dan una pizza de más, una pizza de regalo, y si usted la come con gusto porque es de regalo y se goza, se alegra y dice, qué bueno. Más a esta hora, ¿no? Que no den un cupón. Pero si usted no cree, dice, no, estos cupones, mentira. No puede ser que me regalen una pizza. Entonces usted no va ahí. No va porque no cree. Y se pierde la bendición. Se pierde el regalo porque no cree. Y así es la promesa de Dios. Si nosotros creemos, la recibimos. Y vamos y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos y recibimos la bendición de Dios. Si no, nos quedamos con hambre, nos quedamos con ganas. Amén. Amén. Entonces Dios nos ha dado, si nosotros, como un cheque, nos dan un cheque y si nosotros sabemos que es confiable, vamos con tranquilidad al banco a cobrarlo. Y cuando viene de parte de una persona importante, y que sabemos que tiene respaldo económico, vamos con confianza y ponemos el cheque y vamos a cobrar el cheque. Ahora, si tenemos dudas de la procedencia del cheque, vamos con miedo o no vamos y no cobramos ese dinero que nos dan en el cheque. Así que cuando nosotros las promesas de Dios las recibimos, debemos saber que es un cheque confiable, porque va de parte de Dios, mejor que cualquier hombre aquí en la tierra, para darnos la seguridad de que vamos a cobrar ese cheque que Dios nos ha dado.
Amén. Recibe el cheque. Amén. Recibe la promesa de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Recíbala. Recíbala, por fe. Hay tantas promesas. Yo no sé ahora la cantidad, no, pero hay muchísimas. A ver si podemos recordar alguna. El Señor dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin. Tenemos que confiar en esa promesa, que Él está con nosotros. Amén. El Señor dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Eso es una promesa, es algo que el Señor lo afirma en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y como hemos leído, que en Cristo tenemos todo, son promesas. Lo que pasa con nosotros, que no las tomamos. No las tomamos. ¿Qué otra promesa ve? Yo en mi casa serviremos al Señor. El Señor está ahí diciéndonos, si tú crees, toda tu casa va a venir a los pies de Cristo. Hay muchísimas promesas. Dios es fiel. Dios es amor. Él no hace excepción de personas. Todos somos importantes para Él. Amén. Es tremendo cuando entramos en el mover del Espíritu. La presencia de Dios en nuestras vidas es la que nos hace vivir una vida victoriosa, una vida confiada. Muchos testimonios les podríamos contar con mi esposo. No es que siempre fue color de rosa la vida nuestra. La vida nuestra fue una vida normal. Decidimos servir al Señor desde muy jovencitos los dos. Por eso Dios nos unió en matrimonio. Y hemos servido al Señor de nuestra juventud. Y no estamos arrepentidos. Vinieron cosas adversas, pero gracias a Dios que estábamos tan firmes en la palabra que todas las pudimos sobrellevar. Hasta ahora, ¿no? Ataques del enemigo, de enfermedad, a veces la economía, a veces situaciones como estas que estamos viviendo en el país, montones anterior, ¿no? La gente que tiene nuestra edad. Y siempre el Señor nos hizo salir adelante. Nunca faltó comida en nuestra mesa. Yo siempre me acuerdo de ese pasaje que dice que en el desierto había comida y que había que extender mesas en el desierto donde no había nada y Dios ponía comida para el pueblo. ¿Se acuerda? Del maná, de las codornices, pero ellos siempre tenían comida. Entonces nosotros en nuestra vida también tenemos que extender mesa en fe, aún cuando digamos no hay nada, no hay nada. No hay nada hoy para cocinar, no hay un pedazo de carne, no hay nada. Las veces que nosotros nos pasó. Una vez nos pasó, vivíamos ahí en la iglesia en Alberdi, en la Cípoli, y yo me acuerdo que mis dos niños eran pequeñitos y Nereo se había ido a trabajar y yo digo, ¿qué voy a hacer de comer para mis hijos y para mi esposo que venía? Y no había. Y oré y le pedí al Señor. Bueno, Él sabía la situación. Yo no me acuerdo si compré una tira de pan o qué. Pero ¿sabes qué, hermano? Una hermana vino, golpeó la puerta y me traía una bandeja con un pollo asado. Casi me desmayo. Pero ¿sabes qué? Lo que sucedió es que esta hermana, que era una mujer que buscaba a Dios, Dios le habló y le dijo que nos llevara esa comida. Porque Dios sabía que en mi casa no había comida. Y esta hermana obedeció. Pero testimonios así, un montón. Porque a los que buscan a Dios, primeramente, Él añade todas las demás cosas. ¿Amén? A veces no teníamos, yo me acuerdo, bueno, no sé,
voy a contar, el pastor Marco tenía 2 añitos y yo no tenía para comprarle un par de zapatillitas. Vieron que ahora a los niños es fácil comprarle, todos tienen, pero en ese tiempo no teníamos. Ahora está fácil. Y usted sabe que él tenía 1 año y medio. ¿Sabe qué me hizo? Ya no tiene que comprar. El pastor fue y le compró una con la tarjeta, unas Adidas chiquitas, así era. Y él andaba feliz con sus Adidas, ¿no? Tenía 1 año y medio, 2 años. Y yo me acuerdo que en un momento él salió afuera y volvió descalzo. Le digo, Marcos, ¿dónde dejaste la zapatilla? Como no sabía hablar, me decía, allá. Me señalaba un monte que había a la orilla de la casa, vivíamos ahí en la casa de mi mamá. Y yo le decía, a ver, llévame. Yo sufría en mi corazón porque el esfuerzo que habíamos hecho para comprar esa zapatilla. ¿Dónde dejaste, Marcos? Allá. Me hacía así, allá. ¿Usted la encontró? Yo no las encontré. Yo digo, seguramente que él se las descasó, le habrá dolido, qué sé yo qué, las dejó ahí, cualquiera las alzó si eran nuevas. Y después a orar de nuevo para que Dios nos diera para comprar la otra zapatillita de nuevo. Y lo teníamos que llevar, teníamos que ir al Instituto Bíblico, que estábamos estudiando nosotros la palabra, y en el instituto había un evento, una fiesta. Y yo digo, ¿cómo lo voy a llevar? Descalzo. Y bueno, me dice mi esta no la sabía él. Me dice mi cuñada, me dice, yo tengo un par de mocasincitos así, si te sirven, le ponen. Claro, no le entraban, porque tiene empeño alto, entonces yo se las enchancleté y así lo llevé. Doblada esta partecita. Y no podía caminar, así que tenía que estar sentado ahí. Pero cosas que vivimos, necesidades, pero no nos quedábamos, eso sí. Íbamos a las reuniones, íbamos donde estaba la presencia de Dios, ahí, con nuestros hijos. Se nos dormía, pero siempre buscando la presencia de Dios, estudiando la palabra, porque es importante estudiar la palabra, para tener el conocimiento de Dios. Y las promesas de Dios se reciben por fe. Es la forma que nosotros tenemos de recibir todo lo de Dios. La salvación se recibe por fe. La sanidad se recibe por fe. La provisión material se recibe por fe. La fe es importantísima. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. Porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay, que es galardonador de los que le buscan. O sea que la fe es el lenguaje de Dios, que el Señor entiende cuando nosotros oramos con fe. Entonces nos suple, hace el milagro, nos da la bendición. Necesitamos desarrollar la fe. Dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, desarráigate y échate en el mar, y Dios obedecería. No es cuestión de cantidad, sino de desarrollar la fe. No es tener mucha fe, sino tener la poca fe que tengamos, desarrollarla. Es como un músculo. Todos tenemos músculos, ¿no? Yo tengo músculos, sino que no se me nota. Pero tengo músculos. Y tengo músculos acá de cerdo, músculos de pollo. Se te ha crecido mucho este músculo. Músculos de todo. Pero si uno se va a un gimnasio y se comienza a desarrollar los músculos, sale de ahí como fisiculturista, esos que tienen mucho músculo desarrollado. Por el ejercicio desarrollan los músculos. Y así, la fe. La fe no es cuestión de tener mucha fe, sino de desarrollar la que ya tenemos. Dios nos ha dado a nosotros fe para que desarrollemos. Comencemos orando, no por un muerto, sino empecemos
Ahora por problemas sencillos. Oremos y se va a ir desarrollando la fe, moviendo la mano de Dios, obrando y vamos creyendo más. Y cada vez creemos más. Y se desarrolla la fe en nosotros. Es cuestión de ejercicio. Cuando vaya, hay un enfermo por ahí, vaya usted y ore. Ore. Anímese. Y el Señor le va a responder. Y va a ver la mano poderosa de Dios bendiciendo a otras personas. Y ahí se va a desarrollar su fe. Y va a creer. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la fe es importantísimo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es importante. Una vez un matrimonio estaba edificando su casa. Y cada vez que ponía el diezmo, ahí en el sobre ella escribía, o él, no sé, necesitamos los ladrillos para tal cosa. Bueno, para que oráramos. Y nosotros orábamos por esos ladrillos. Después venía ella y nos contaba, pastor, usted sabe que ya pudimos comprar los ladrillos. Ahora necesitamos comprar, bueno, la porla. La puerta, la ventana. Sí, por cada cosa oró hasta que terminó su casa. Hermosa la casa. La fue terminando así. Después pedía piso parqué para el dormitorio. Y el Señor le regalaron al marido un piso parqué de Luis y Gloria. Y así cada vez. Tremenda, una casa hermosa hicieron. Pero empezaron así, probando la fe. Necesitamos los artefactos para el baño, pastor, y lo ponían todo en el sobre y nosotros orábamos con ellos. Y Dios fue proveyendo para esa casa. También a la queca, ¿te acuerdas? Hicimos a media la casa. Nosotros orando y ustedes edificando. Pero a veces que nos cuesta así de a poco. Y a veces nosotros queremos que todo venga junto. Fe y acción. Tenemos que creer y hacer. Amén. Porque si yo estoy esperando la casa, si está de brazo cruzado no va a pasar nada. En algún lado hay que anotarse. Yo siempre digo, si tu nombre no está anotado en ningún lado, ¿cómo te van a llamar? No te van a llamar de ningún plan, de ninguna casa, de ninguna nada, ni de un trabajo, nada. Tenés que ir. Tirar el currículum, ir en fe y Dios va a abrir puertas hasta que sobreabunde. Amén. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante el conocimiento de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a creerle al Señor. Amén. Vamos a recibir todas las cosas que Él quiere darnos. Vamos a hacerla nuestra. Y a través de la fe. Y todas las cosas serán. Y vamos a decir, en Cristo lo tengo todo. Todo. Amén. En Cristo lo tengo todo. Lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo no tenemos un vaso de agua. Él no es un vaso de agua para calmar nuestra sed momentánea. Ni es un lago que pueda suplirnos de agua por un tiempo. Un dique. Ni un océano. Él es la fuente de agua. En la fábrica de agua. Amén. Para saciar nuestra sed por siempre. Gloria a Dios. Para nuestra vida también. Él no es un vaso de leche para saciar nuestro hambre momentáneo. Él es la vaca que provee la leche. A través de la vaca. Respeto, ¿no? No. Pero Nos decimos, provee la leche. No sabemos cómo la leche se hace, pero esa es la provisión de Dios en este animal. Y alimenta a tantos niños, a tanta gente. Es un nutriente ¿cómo tremendo. puede ser que una vaca negra con pasto verde y da leche blanca? Una vaca negra come pasto verde y da leche blanca. ¿Cómo puede ser?
Tendría que ser verde la leche, por lo menos, ¿no? Bueno, así son las maravillas de Dios. Usted se pone a fijarse en una pequeña florcita en su jardín, ahora en la primavera, y usted ve que ninguna es igual a la otra. Aunque sean de la misma especie, todas tienen su formita, porque Dios las crea así. Dios ordenó que esa planta dé esa flor, o frutos, ¿no? Bueno, papá, ya estamos. Amén. Vamos a Orar. decir todos juntos. En Cristo lo tengo todo. Y vamos a creerlo. Amén. Y lo vamos Amén. a hacer nuestro en esta noche. Amén. Amén. Pónganse de pie. Y vamos a orar. Aleluya. A ver, con confianza vamos a decir todos. Bien fuerte. En Cristo lo tengo todo. A ver. En Cristo lo tengo todo. Amén. Amén. Haga lo suyo. Créalo. Y Amén. lo recibirá. Otra vez lo decimos. A ver, levante su mano. En Cristo, Cristo lo tengo todo. Aleluya. No sé Aleluya. cómo tú has venido. Quizás has venido triste, has venido angustiado, quizás has venido con problemas muy serios que se escapan de tu mano. Quizás has venido enfermo. Hoy vamos a creerle a nuestro Dios. Amén. Y que en Él lo tenemos todo. Si usted quiere pasar aquí adelante, nosotros queremos orar. Vamos a correr esto.